Dios les bendiga, bienvenido cada uno de ustedes, los que van a ver este video en vivo y los que van a ver este video ya grabado. Soy Magali. Esta tarde vengo a leer el libro de Isaías que está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 42, versículo 19 a 23. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Hay que hacer énfasis que la palabra siervo allí no aparece con S mayúscula, aparece con una S minúscula, porque el siervo de Jehová que aparece con S mayúscula se refiere al Señor Jesucristo, pero cuando aparece con una S minúscula está hablando no de siervo así como de siervo de Jehová que fue Jesucristo, sino está hablando de sus siervos en su pueblo. Entonces dice aquí, el versículo 20 dice que ve muchas cosas, sino advierte que abre los oídos y no oye. Jehová me complació por amor de su justicia y en magnificar la ley y engrandecerla, mas este pueblo es saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojaos y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará al respecto al porvenir? Hay muchas preguntas en este capítulo. Empieza en el 18, ¿verdad? Dice, sordos oí y vosotros ciegos mirad para ver. Está hablando en este libro cuando Israel, Dios lo disciplinaba y Israel no aprendía la disciplina. Entonces, hemos leído esta palabra en Isaías 42, del verso 19 al 23. Que toda la gloria y la honra sea a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hemos estado orando y hemos estado viendo pues todo lo que ha estado sucediendo, no solamente a nivel de isla, no solamente a nivel nacional de Estados Unidos, sino que también hemos visto todo lo que ha estado pasando en cuanto respecto a trastornos naturales. Y hemos traído aquí otros mensajes, como por ejemplo el año pasado el Señor nos dio el mensaje de líderes en removisión, que iban a ser removidos. También el Señor nos dio el mensaje de la tempestad, de la tormenta. También nos dio el mensaje, todos esos mensajes están en YouTube y también están en esta plataforma. Están allí, nada más que en YouTube están como más ordenados por fecha y pues aquí pues solo hay que buscarlo, ¿verdad? Toma más tiempo para buscarlo. El Señor ha venido dando mensajes así como el bramido del mar, el dragón rojo también, allá como por marzo, antes, a principios de febrero, el Señor dio un mensaje que se llamaba dragón rojo. Entonces así lo titulé, dragón rojo, pues porque allí se veía el dragón rojo. Pues sí, y fue cuando inició todo esto, lo que usted está viendo allá en Europa. No voy a mencionar el nombre de las naciones ahorita porque pues ahora las plataformas estaban bastante delicadas. Hay palabras que ya no se pueden decir. O cuando se escriben los comentarios hay que tener cuidado qué es lo que se escribe. Entonces, hermanos, así el Señor ha venido hablándonos, ha venido dando mensajes, primeramente en su palabra. Como le digo, pues aquí yo no me creo profeta, ni me pongo ese nombre de profeta, toda la gloria sea a Dios, pues Dios da dones, ¿verdad? Entonces, el Señor ha venido hablando en esta semana que estuvimos de oración. Sean bienvenidos los hermanos que se empiezan a conectar. Quiero decirle que no puedo ver, por el momento no puedo ver sus perfiles, pero seguramente más tarde pueda verlos. El Señor ha venido hablando, que sea el Señor Todopoderoso dándonos esa iluminación, sea el Señor dándonos la dirección, su sabiduría, para poder hablar como el Señor quiere que se hable y no como el cuerpo o la mente quiera hablar, ¿verdad? En la semana que estuvimos de oración,
el Señor me dio un mensaje para su iglesia. En esa semana yo tuve un ataque espiritual, no voy a decir cómo era, pero sí se lo comenté a una hermana que estábamos orando también, ella estaba aquí orando con nosotros. Entonces, un ataque, y pues el ataque era pues porque el propósito que el Señor ponía, por qué orar mucho, es por el pueblo de Él, por la iglesia. Y el sábado 8, como cerramos el viernes 7 de octubre, entonces el sábado 8, al amanecer, yo tuve una experiencia. No es la primera vez que yo veo la iglesia que está en el Vaticano. Cuando yo era niña, el Señor me dio dos experiencias con la iglesia que está allá en Italia, que está en Vaticano. Entonces, yo volví a ver esa iglesia de nuevo, aparecía allí. Aparecía una catedral que está en el departamento de San Miguel, aparecía esa catedral, y aparecía la iglesia que está en el Vaticano, y aparecía otro templo atrás del Vaticano, pero ese templo que estaba atrás no era ni del Vaticano, ni era de la otra catedral que veía yo en San Miguel. Eran tres iglesias. Veía tres iglesias así, siempre las veía yo desde cuando era niña. Como le comentaba, el Señor me dio a mí experiencias también con esas mismas tres iglesias, pero cuando yo era niña no comprendía muy bien de qué se trataba, y yo siempre preguntaba al Señor de por qué yo veía esas iglesias y de qué se trataba. Entonces, cuando el sábado yo vuelvo a ver a la iglesia, estas tres iglesias de nuevo, entonces veo que estas tres iglesias en un tiempo, ellas tuvieron bastante unión, pero que con el tiempo, la catedral que yo veía en el departamento de San Miguel se fue separando de la iglesia del Vaticano. Entonces, y vi que la que estaba atrás de ella, no tenía nombre de ninguna denominación, pero era iglesia también. También yo vi que las tres se separaron, y que de esas tres iglesias salieron más iglesias. Entonces, pero yo veía en el sueño, no, perdón, no es sueño, disculpen las interrupciones. Yo veía en lo que yo estaba, en la experiencia que me daban, que estaba viendo, en la madrugada, veía que esas tres iglesias con el tiempo se separaron, y de esas iglesias salieron más iglesias. Entonces yo vi que la iglesia que estaba allá en el Vaticano, esa iglesia empezó a echar humo por sus ventanas, por sus ventanas principales, empezó a humear, echaba humo para afuera. Entonces cuando yo veía el humo, yo me preguntaba, porque pues a mí me tenían así en el aire para ver bien a las tres. Entonces yo preguntaba por qué esa iglesia, las ventanas de la iglesia que está en el Vaticano, salía humo como que ella se estaba quemando por dentro. Y el humo que salía de ella echaba un olor, no sé cómo decirle, echaba un olor así como a marihuana, un olor horrible, así como de cuando la hojarasca es quemada, pero que echa como un mal olor, así. Entonces de repente yo vi que esa iglesia que está en el Vaticano no solamente se estaba incendiando por dentro y salía humo por fuera, sino que yo vi que una torre de ella se empezó a inclinar así, como la torre que está allá en Pisa, que está como canteada así, una torre se empezó a cantear. Y yo vi la catedral,
yo veía que la catedral separada del Vaticano, yo vi que también empezó a tener destrucción y empezó a quedar muy solitaria, a manera que nadie podía entrar ni a la catedral ni a la iglesia que estaba allá en el Vaticano. Entonces vi que quedaba la tercera, a la que estaba atrás del Vaticano, pero que yo vi que cayó una soledad, entró una soledad terrible, que nadie podía entrar a esas tres iglesias, nadie, absolutamente nadie. Y pues había como mucha expectación, había como mucho, no curiosidad, pero mucha expectación y que no podían entender qué era lo que estaba sucediendo en esas tres iglesias. Bueno, yo me quedé con eso y no lo vine a transmitir, aunque yo deseé transmitirlo el mismo día sábado, pero realmente pues era tan fuerte, aquello era tan fuerte que a la misma vez era como que no podía, porque pues como que mi cabeza acostaba como que mi cabeza acostaba que lo asimilara, algo así. Pero estuve orando al Señor, pidiéndole al Señor que me diera palabra y me diera fuerza, cómo hablarlo, cómo poderlo transmitir, porque pues estas cosas a mí me dan, pues no me gusta hablar algo que no haya sido o que no haya sido visto. Siempre le pido al Señor esa alianza que me ayude, y estuve orando al Señor de qué se trataba, y pues la tercera iglesia me dejó como así con la incógnita de qué iglesia se trataba, y pues yo le estaba pidiendo al Señor, orándole, y pues hoy es lunes, se pasó domingo, hoy es lunes, y me desperté muy de madrugada y estaba pues orándole al Señor, no podía dormir, estaba orándole, y en lo que ya me iba quedando, no fue sueño, sino que también yo vuelvo a ver, veo que yo entro a un lugar que es iglesia. Cuando yo veo la iglesia, veo el altar, y veo un pastor ahí sentado en el altar, y cuando lo veo a él sentado allí, pues no está en el altar, sino que está sentado en la banca. Entonces en el sueño yo pregunto por qué el pastor está allí sentado, por qué el pastor no está en el altar. Entonces me contestan y me dicen que el pastor que está ahí sentado, pues estaba permitiendo muchas cosas en la iglesia, que él permitió muchas cosas, porque por cierto, él condució una iglesia muy grandísima, porque conozco a ese pastor, no voy a decir el nombre. Entonces veía que más pastores eran bajados de los altares, del altar eran bajados, los bajaban. Era un altar de pura madera pulida, muy linda la madera, tenía como un barniz muy hermoso, no era un altar así de alfombra, era un altar muy hermoso el que yo veía, muy bello. Entonces yo veía que bajaban pastores de allá arriba y los iban sentando alineados así, en orden, los sentaban en unas bancas. Entonces, como yo había preguntado que por qué el primer pastor que yo veía allí sentado, porque estabas ahí sentado, me respondían que era porque él había permitido muchas cosas arriba del altar, cosas que no están en la Biblia, que él las había permitido. Entonces cuando yo veía que más pastores los iban sentando en las bancas, entonces yo me quedaba pues sorprendida, porque no solo era un pastor que veía yo que bajaban, sino que eran bastantes pastores. Todos eran hombres. Todos los pastores que yo veía, eran hombres. Y solo puedo reconocer a dos. Los demás, yo
no me acuerdo su rostro. Algunos rostros son personas que quizás al verla los puedo reconocer, pero quizás no los conozco ni siquiera por redes, porque yo veía que la mayoría de ellos eran de 40 años pastores como de 40 años en adelante, así, pastores de esa edad. De 40 años en adelante. Me van a disculpar los ruidos, hermanos, pero es que este video yo lo tenía que hacer hoy porque no puedo dejar pasar el tiempo. Entonces, mis hermanos, veía que yo me quedaba asombrada, me quedaba espantada, porque yo veía que bajaban varios pastores de arriba. Eran varios, no eran poquitos, y pasaban de los 40 años, y solo puedo reconocer 2 de ellos, 2. Y los demás, algunos veía sus facciones, pero en vida así personal nunca los he visto, y otros no puedo recordar su rostro. Entonces los sentaban a todos ellos. A mí me tenían así en lo alto, porque en lo alto era que me tenían para verlos hacia abajo, que era todo lo que estaba pasando. Entonces yo me quedaba espantada, y me decían, ellos están ahí sentados, me decían. Ellos están ahí sentados porque ellos permitieron muchas cosas, me dijeron, muchas cosas que no están en la palabra. Y yo veía que un libro se abría, pero que ese libro no era así pequeño como este que yo tengo, sino que se abrió un libro grande, pero que yo veía que es la Biblia. Yo veía la Biblia, pero la veía en grande. Yo la veía allá arriba en el aire, la Biblia. Y yo la veía que ella estaba abierta. Y que, ¿cómo explicarle? El libro no era así pequeño, era un libro grande, muy grande. Entonces me decían que esos pastores permitieron muchas cosas arriba en el altar que no estaban aquí en la Biblia. Y empezaron, yo escuché algunas cosas que ellos permitieron arriba al altar, y yo no quiero que se asusten ni me tomen a mí por enemiga, pero escuchaba yo aquella voz que me decía, ellos permitieron muchas fiestas arriba del altar. Ellos me decían, así decía, ellos celebraban ahí arriba, me decían, graduaciones, como cuando se gradúan de licenciados, se gradúan de bachillerato. Me decían de que esos pastores habían permitido arriba del altar, que prestaban el altar, que ellos habían prestado el altar para hacer graduaciones, para hacer presentaciones que no son bíblicas, que no están aquí, presentaciones que no están en la Biblia. Yo veía aquel altar que lo habían llenado de, no me va a llamar por favor fanática, yo solamente estoy diciendo lo que vi. Yo veía que lo habían llenado de globos, estaba lleno, lo habían llenado muchos globos, que allí habían hecho fiestas así como las fiestas que se hacen así afuera, que no están en la Biblia. Entonces me decían a mí que estos pastores habían permitido todo eso, fiestas que no están registradas aquí, que no están registradas en la palabra del Señor. Y me decían de que habían hecho cosas aún peores allí en el altar. Que Dios me guarde a mí primeramente, porque estoy hablando estas cosas, pero que yo veía que una de estas acciones era que a puertas cerradas se habían encerrados. Algunos pastores habían prestado a aquellos lugares donde se adora al Señor, los habían prestado, y que personas habían llegado allí y a puertas cerradas, en secreto, que nadie de la iglesia, ningún feligres de la iglesia se diera cuenta que ellos a puerta cerrada habían celebrado allí. Yo veía que habían puesto
una mesa abajo del altar, entre el altar abajo, lo que se le llama el atrio, donde la gente se arrodilla a adorar. Allí vi que habían puesto una mesa y que allí el pastor había prestado esa parte donde los hermanos y hermanas de la iglesia se inclinaban a orar. Ellos habían prestado ese recinto, ese espacio ahí donde los hermanos oran, a lo que se le llama atrio. Ellos habían prestado ese lugar y que allí se habían celebrado cosas en secreto que nadie de los demás supieran. Allí habían hablado, habían hecho acuerdos. Yo veía papeles, hojas blancas, escribían en esas hojas, afirmaban cosas horribles, cosas nefastas. Entonces, me decían que estos pastores habían dado esos lugares prestados. Y luego cuando a mí me sacaban de allí, yo veía que también sacaban a esos pastores y que todos esos pastores los sacaban de allí de las bancas donde se estaba sentado y los llevaban pasaban una puerta, una entrada, ¿verdad? Cruzaban una entrada y también a mí me llevaban allí, pero con la diferencia que yo no estaba así a tierra abajo como ellos, sino que a mí me tenían arriba, en la parte de arriba, me tenían elevada para que pudiera ver bien y pudiera escuchar. Entonces allí en ese espacio yo veía que llegaron unas facturas. Vi que veía un camión que llegaba lleno de papeles, de libros, de facturas, y que cuando yo veía las facturas, yo vi el nombre de dos personas que yo no los conozco en persona a ellos, pero sí sé de ellos por nombres, y yo veía que habían unas facturas a nombre de ellos, y me decían, yo escuchaba aquella voz en lo alto y me decía, no abras las facturas, porque yo las había visto, pero me decían que no las abriera, que solo las viera, que estuviera atenta a lo que estaba allí pasando. Entonces, cuando yo veía las facturas y veía libros y que venían más libros, yo estudié contabilidad y estuve en un despacho contable cuando fui jovencita. Entonces yo reconocí que esos libros se trataban de libros fiscales, libros que llevan finanzas, libros de contabilidad, que llevan un conteo, archivos, todo eso. Cuando yo vi todo eso, yo me quedé así de qué se trataba eso. Entonces yo vi que entraron unos hombres que parecían ángeles. Eran unos hombres con unos rostros bien perfilados, eran bien delgaditos, y yo veía que eran bien jovencitos, como de 17, 18 años así, pero que había una perfección en ellos, su físico de ellos parecían así como de ángel. Entonces entraron varios de ellos y que a mí me decían que ellos eran los especialistas para abrir esos libros. Entonces yo vi que aquellos personajes abrieron los libros, pero recordemos que ya había un libro abierto allá arriba, que era la Biblia. Entonces yo vi que esos libros aquí en la tierra fueron abiertos todos esos libros, las facturas, las facturas de impuestos, las facturas de compra, los libros de finanza, contabilidad, todos esos libros fueron abiertos, todos esos libros, pero que habían personas especiales, eran personajes especiales para abrir esos libros. Entonces yo vi que los pastores los tenían más al fondo, y yo vi que eran varios de ellos, eran bastantes de ellos, y no es la primera experiencia que el Señor me da con pastores, porque desde el año 2020 para acá el Señor me ha venido hablando más y más de los pastores, y ya he recibido yo comentarios diciéndome cosas
¿verdad? Pero yo no hablo lo que yo quiero, porque yo no sé la vida de los pastores, yo no conozco sus vidas privadas, qué es lo que hacen. Quien conoce la vida de ellos y qué hacen es Dios Todopoderoso. Entonces, vi que a ellos los tenían ahí al fondo y que todos estaban de rodillas así, estaban así, unos estaban así, otros estaban así, otros estaban así, así, orando, pidiendo al Señor, porque yo veía que aquellos libros iban a ser abiertos, porque yo veía que les iban a revisar todos a ellos, les iban a hacer como una auditoría, una fiscalización, como cuando se dice arqueo de caja. Los que han estudiado administración de empresa y contabilidad, finanzas, ellos comprenderán muy bien de lo que yo estoy hablando. Entonces, y yo pues al ver todo eso, yo estaba pues asombrada, porque dos de ellos yo los conocí, yo los conozco a dos de ellos. Entonces, yo preguntaba, yo decía, ¿por qué están aquí? ¿Por qué? Entonces, pero yo preguntaba más por los dos que yo conozco. Entonces me respondieron, me dijeron que uno de ellos estaba allí porque él permitió muchas cosas arriba del altar y en el atrio del altar, que él permitió muchas cosas que no están en la palabra de Dios y que él las permitió. Y me decía que el otro siervo me decía que me respondían y me decían que él no tiene falla en cuanto a la integridad de las finanzas de la casa de Dios, sino que me decía que él sí había dado la palabra, me decía que él, un siervo, que no tenía al Señor que reprenderle, porque él pues tenía un mal récord en las finanzas del Señor, sino que me decía que él sí había dado la palabra del Señor, que sí, que él ha hecho eso, pero me decía de que él no ha dado la palabra del Señor como el Señor ha querido, porque no me decía si es que él tenía miedo o qué, pero me decía que él sí podía dar más sólida la palabra, más fuerte, pero que eso era lo que me decían de él. No había nada más de reprensión para él, sino que me decían de que sí, que él ha hecho el trabajo, que él ha hablado la palabra, pero que no lo ha hablado con la fuerza con que Dios, con que el Señor pues ha querido que la dé. Entonces yo me acerqué a donde ese siervo y yo le dije, Dios le bendiga, y le dije el nombre. Entonces me dijo, no te saludo porque estoy orando, me dijo, por eso no te saludo, porque estoy orando, no me hables, me decía, porque estoy orando. Y como yo le extendí la mano, ¿verdad? Que le di el saludo, y yo vi que él así me hizo la mano, así, con desprecio, me hizo la mano por allá. Entonces, y que yo le decía, yo solamente le di un saludo nada más, le dije yo. Y yo le dije, no lo vuelva a molestar. Entonces, cuando eso sucedió, yo vi que él cruzó una puerta. Él cruzó una puerta y fue a traer un libro allá donde estaba, él cruzó la puerta y recogió el libro. Yo vi que él me puso un libro a mí. Me puso, no sé el libro de qué era, pero me puso un libro a mí en la mano, y que habló con un siervo que estaba adentro de esa puerta donde estaba el libro. Y pues como yo vi que me recomendaba y que yo cruzaba esa puerta. Entonces, y como yo vi que él no tenía una reprensión así o sea, él no tenía una reprensión, el Señor no tenía para él una reprensión así como para los demás. Entonces, yo vi que cuando yo pasé la otra puerta, entonces yo escuché que me hablaron desde lo más alto y me dijeron, sepárate de ellos. Así me dijeron, sepárate de ellos porque ellos están en disciplina. Así me dijeron, sepárate de ellos porque ellos están en disciplina. Entonces,
yo me asusté más todavía. Yo era como que yo no podía asimilar, lo escuchaba, pero a la misma vez no era que yo no le creía al Señor, sino que para mí era muy impactante porque yo veía que todos ellos eran pastores. Allí no había uno que fuera evangelista, uno que fuera profeta, nada de eso. Sino que toditos eran pastores y todos eran hombres. Toditos los que veía allí, todos eran hombres. Entonces yo crucé la puerta y me dijeron, sepárate de ellos porque ellos están en disciplina. Entonces yo vi que yo salí de allí y me dijeron que cruzara un camino que estaba allí y que yo cruzaba ese camino, que era un camino muy peligrosísimo, pero muy peligroso, un camino demasiado peligroso. Y yo veía que yo cruzaba ese camino y que no solo yo lo cruzaba, sino que yo veía que más hermanos cruzaban ese camino conmigo, pero que éramos pocos los que cruzábamos ese camino, no éramos el gran número. Y que luego yo vi que nosotros estábamos adorando al Señor, pero que lo adorábamos de una manera tan bella, y que yo veía que mientras adorábamos al Señor, yo veía un derramamiento. Yo veía que había, que volvía ese culto avivado, no esos cultos muertos, no esos cultos donde que parecen más funerales que culto. Entonces yo vi eso, que por un momento vi que alabábamos al Señor de una manera, ¿cómo le digo? Así como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Pero yo vi que eso no duró mucho, porque vi que luego el reloj marcó un número. Y cuando el reloj marcó el número 7, que era las 7 de la noche, 7 en punto. Entonces yo escuché una voz fuertísima, potente, que dijo, son las 7. Y el reloj marcó, las agujas se juntaron, marcó el número 7. Entonces nos decían que teníamos que salir. Entonces salíamos, lo más que podíamos, salíamos rápido. Nos decían que teníamos que apresurarnos en el camino a avanzar, porque a las 7 de la noche la noche es oscura, pero lo que sucedió fue que hubo una oscuridad densa, una oscuridad palpable. Yo vi que esa oscuridad que llegó fue nivel mundial, a nivel planeta. Vi que esa oscuridad no solamente cayó sobre un país, sobre una nación, sobre un continente, no, sino que la oscuridad fue a nivel global, a nivel mundial. Entonces, a nosotros nos decían, a los que no estábamos sufriendo tanto esa oscuridad, porque veía que venía mucha destrucción, cosas que nunca se han visto. Entonces, yo escuchaba que nos decían que nos apresuráramos en el camino, porque yo veía que íbamos en un camino que no era amplio, sino que era bien angosto y de noche, y nos decían que nos apresuráramos, que nos apuráramos, que no teníamos por qué detenernos en el camino, que no nos teníamos que detener por nada, nos decían, porque veía que no solo iba yo, sino que iba más gente, más pueblo. Entonces nos decían que nos apresuráramos, nos apuráramos. Y yo solo recordé aquella palabra que está en Éxodo, aquella palabra que dice en Éxodo que comieron el pan aquella noche apresuradamente, porque la noche avanzaba, porque ellos tenían que salir esa noche. No iba a haber otra noche más donde el pueblo de Israel salió. Y eso era lo que yo veía,
pero que yo veía que esta vez era el pueblo, la iglesia. Yo veía que era la iglesia la que salía y yo no veía otro pueblo. Yo no vi que fuera otro pueblo el que escapara de esa noche, que tuviera liberación. Así de que este es todo lo que yo vine a transmitir y espero no haberme tomado mucho tiempo. Y como repito, Isaías 42, 19 al 23, con esta palabra yo no quiero ofender a ningún pastor, ni quiero, ¿verdad?, herir tampoco a nadie, ni quiero hablar en el nombre de Dios en vano. Yo solamente estoy hablando y digo pues lo que yo he recibido, y lo que yo recibo no es mío, al contrario, me convierto en deudora si me quedo con esto. Así que mis hermanos, hasta aquí ha sido todo. Sigamos adelante, sigamos en la oración. Dios bendiga a los hermanos que se pudieron conectar, los que van a ver este video más tarde. Si usted tiene una pregunta, pues escríbame. Si usted tiene alguna pregunta de la cita o de lo que ha hablado, pues tenga la confianza de escribirme, sea a mi Messenger o a WhatsApp o a mi mensajería privada. Y en el caso de YouTube, ahí en los comentarios también puede escribir. En el caso de YouTube, que tal vez los comentarios vayan a ser eliminados, porque a veces el sistema los elimina, ¿verdad? No deja que nadie comente. Entonces puede buscarme en el Facebook Magali con Y al final, Magali Membreno, Magali Y al final, M de Beto, Reno, Magali Membreno. Y pues aquí usted puede encontrar este video. Así que hasta aquí ha sido todo. Que Dios me les bendiga. Sigamos orando por todo lo que está pasando. Los que tienen familia en El Salvador, los que tienen familia en México, tienen familia en Guatemala, en Nicaragua, a Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela. Bueno, mis hermanos, ahora hay que orar por todas las naciones, ya no solamente por un país. Dice nuestra hermana, Dios la bendiga, hermana Sandra dice, Dios la bendiga, hermanita Magali, Dios nos ayude a seguir adelante, dice, manteniéndonos firme hasta el final. Gloria a Dios, así es, mis hermanas, mis hermanos y mis hermanas, solamente el Señor, mi hermana Sandra, es el que nos puede ayudar a seguir firme, a no desmayar, a que la fe no mengue, ¿verdad? Solamente el Señor, sea lo que nosotros estemos viendo, mis hermanos, que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza, así como los que son siervos del Señor, los servidores, que tienen un llamado, que tienen un ministerio, que sea también el Señor ayudándoles, que sea el Señor dándoles la sabiduría, cómo conducir, cómo llevar la casa de Él, el pueblo de Él, que no haya un abuso, ¿verdad? Que no haya un abuso en todos los sentidos, porque de Dios nadie se escapa, de Dios nadie se esconde. Se pueden esconder de los hombres, se pueden esconder de mí, se pueden esconder de usted, pero del Señor Todopoderoso, nadie se esconde, porque eso fue lo que me dijo el Señor, que la iglesia que está allá en Italia, la iglesia que lleva el nombre del Vaticano, esa iglesia tiene una maldición. Esa iglesia tiene una maldición, pero quizás va a ser en otro video donde yo pueda hablar de eso. Tengo que pedirle al Señor que me dé mucha fortaleza, que me dé palabra, cómo transmitir eso, ¿verdad? Porque pues no es por emociones que se habla, se transmite. Es el Señor el que da la fuerza, da todo, da las palabras. Él es el que dice el libro de Corintios que el hombre espiritual sabe discernir lo que es espiritual, y pues lo espiritual con lo espiritual sabe acomodar todo, ¿verdad? Siempre hay que pedirle al Señor que sea el Señor hablando,
en nuestros labios, ¿verdad? Que desea el Señor que nosotros lo sirvamos en el Espíritu, porque pues si nos dejamos llevar más por lo que yo siento, por las emociones y esas cosas, pues uno puede como fraccionar, como dañar el mensaje, ¿verdad? Y pues el propósito del Señor es que el mensaje sea entregado, íntegro, ¿verdad? Así como Él quiere. Así de que he hecho lo más posible, he estado buscando oración. Gracias por los que han estado conmigo en oración. Gracias, que Dios me les bendiga más. Así de que será hasta la próxima que estemos aquí. Que Dios me les bendiga y feliz tarde.